Problema. Desde un punto P exterior a una circunferencia se trazan rectas a los extremos del diámetro AB. Primero hagamos eso. Ese tipo de problemas son en desarrollo, o sea, se los va dibujando de a poco, así que vamos a ir avanzando de esa manera. Entonces, primero esto. Desde un punto P exterior a una circunferencia se trazan rectas a los extremos del diámetro AB. Entonces hagamos eso. Aquí está la circunferencia, aquí está el punto P exterior. Dice que se trazan rectas al extremo de un diámetro. Entonces primero dibujamos el diámetro. Ahí está el diámetro. Este va a ser un diámetro AB. Ya. Y dice que desde este punto exterior he dibujado una pequeña circunferencia para ubicar su centro. Ese punto. Desde ese punto se trazan unas rectas a los extremos. Ahí va una. Y aquí va otra. Bien, continuamos. Dice, se prolonga PA hasta que corte a la circunferencia en otro punto C. Pues hagamos esto. PA se prolonga hasta que corte la circunferencia en otro punto C. Lo prolongamos. Sería hasta aquí. Entonces este punto es C. Ahora, ¿qué dice? Si el ángulo PBC es 55 grados, calcular el ángulo BPC. Primero ubiquemos el ángulo PBC. Tendría que ser 55 grados. Entonces, PBC. Voy a cerrar esto. Este sería el otro lado del ángulo. Este es un lado y este es el otro lado. Entonces dice que el ángulo ese ángulo son 55 grados. Vamos a pasar el video un momentito, están tocando timbre. Bien, perdón por la interrupción, espero que no se note mucho en el video. Ya, entonces estábamos así, decíamos, este ángulo nos dicen que es 55 grados. Entonces debemos calcular el ángulo BPC. ¿Cuál será ese? BPC, o sea, este de acá. Entonces vamos a dar voy a aprovechar mis gráficos anteriores. Voy a dar una letra griega por acá. Sí, efectivamente aquí hay. Ese ángulo. Se le pudo haberse quedado como beta, puede llamarse alfa, por orden de aparición, que sea alfa. Y ya está. Eso debo calcular. Ahora, ¿qué puedo hacer? Esto está fácil, pero necesito aplicar las propiedades de circunferencias y arcos. Fíjense, tenemos aquí un triángulo PCB y de ese triángulo conocemos este ángulo. Necesitamos conocer este ángulo. Ahora, voy a hacerles recuerdo dos propiedades. Esto se puede ver desde dos puntos de vista. Una que es el arco capaz. ¿Qué pasa si yo uno los extremos de ese diámetro AB con otro punto de la circunferencia? Yo les garantizo que este ángulo es el mismo que este ángulo. Y si lo vuelvo a hacer desde otro punto, digamos ese, lo propio. Este ángulo se repite aquí y se repite aquí, y las veces que lo haga, puedo hacer una vez más, se va a volver a repetir el mismo ángulo. Allí, se repite también ahí. Entonces, pues es el mismo ángulo. ¿Cuánto será? 90 grados. Este ángulo va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque este es un diámetro. Cuando tenemos un diámetro,
y unimos sus extremos con un punto cualquiera de la circunferencia, aquí tenemos 90 grados. Y no importa dónde esté ese punto, puede estar en cualquier punto de la circunferencia. Ahora lo voy a... Bueno, entonces esto ya sabemos. Acabamos de establecer que esto es 90 grados. Y el problema ya está resuelto, pero bueno. Voy a aprovechar el video para explicar una propiedad que es importante, que lo vamos a usar permanentemente. Tenemos este caso. A ver, y voy a usar un poquito de texto. Ya, que sigue la monte alfa. Tengo un punto cualquiera de la circunferencia, estoy en un punto cualquiera de la circunferencia y trazo dos cuerdas, como se ve. Y esas me definen un ángulo. Quiero determinar este ángulo. ¿Cuánto será este ángulo? ¿Qué puedo hacer? Puedo trazar, no trazar, sino señalar el arco. El arco ya está trazado, el arco que subtiende este ángulo. Es todo esto. Ese arco ya es establecido. Lo que tengo que determinar qué ángulo está haciendo este arco. Pero qué ángulo es respecto de quién? Respecto del origen de la circunferencia. O sea, lo que tengo que dibujar, no dibujar, simplemente para explicar. Este arco que les decía, ese arco estaba haciendo pues este ángulo. Ese ángulo es el ángulo de vacío de ese arco. Entonces, le podemos llamar aquí que se llame beta, puede llamarse. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Resulta que en todos los casos alfa va a ser igual a beta medios. Ocurre esa propiedad, se da permanentemente. De hecho es la propiedad del ángulo inscrito o interno también. ¿Sí? Entonces recuerda un poquito de la teoría. La vamos a ver, se usa permanentemente para la resolución de problemas. Ahora, si esta propiedad existe, ¿qué pasa en este caso? Cuando tenemos un diámetro y como acá hemos trazado dos cuerdas, ahí está, dos cuerdas, esto es esto mismo. Entonces beta en ese caso es igual a 180, ¿no? Este es 180, el arco que subtiende ese ángulo, eso es 180. Por lo tanto, forzosamente alfa va a ser la mitad. Entonces, por cualquiera de los dos lados, por esta propiedad o por lo que les decía del ángulo capaz, sabemos que este ángulo es 90 grados. Y bueno, sabiendo que este ángulo es 90 grados, y si sabemos que este ángulo es 55, pues alfa ya es fácil de determinar. Va a ser 180 menos 90 menos 55. Vamos a agrandar esto. 35 grados, esa es la respuesta. Entonces se establece que, aquí podemos anotar, alfa es igual a 35 grados para este ángulo, para esas circunstancias. Y con eso terminamos nuestro problema.